Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que analizamos con estudiantes de diversas carreras y universidades temas de trascendencia nacional a partir de sentencias y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy nos acompañan Carlos Amaya y Jonathan Huerta de Derecho de La Salle, Aldo Valdés de Derecho del ITAM, Sara Contreras, Diana García, Fernanda Salgado y Carlos Torres de Derecho del CIDE, Luis Vera y Roberto Sepúlveda de Derecho del Ibero. Yo soy Alejandro Telles y a nombre de todo el equipo de Derecho a Disentir les doy las gracias por acompañarnos. Comenzamos. En el programa de hoy, a partir de la sentencia del amparo directo en revisión 6175-2018, vamos a abordar un tema muy interesante, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, su vertiente consistente en el derecho a la información y sus límites y relación con el derecho al honor. En esta sentencia, a partir de la identificación del contenido de los derechos en pugna y de la actividad de los sujetos involucrados, se analizó bajo el estándar de malicia efectiva o real malicia un caso en el que un empresario con proyección en sociedad adujo que se lesionó su derecho al honor con la publicación del prólogo de un libro. En específico, la primera sala se ocupó de determinar sobre quién recae la carga probatoria cuando en temas de interés público el actor alega que dichas expresiones son falsas y dañan a su honor. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Andrés, cuéntame, platícame un poquito de la sentencia. Pues la sentencia, super caso. Se publica, Aristegui publica en un prólogo en un libro que se llama La Casa Blanca de Peña Nieto, en la cual empieza a explicar cómo hubo una intervención por medio de un empresario, Joaquín Vargas, y empieza a decir cómo él tuvo que ver en todo este proceso que creo que todos conocemos de la Casa Blanca, ¿no? Se publica el prólogo y lo primero que dice Joaquín es, oye, no puedes hablar así de mí, ¿no? O sea, eso va en contra de un derecho que tengo de la honra y entonces mete la denuncia. De aquí empieza un proceso y la gana, dice un tribunal, efectivamente, no podían hablar así de ti porque eres un privado. Aquí tenemos como un corte rápido, estos derechos son derechos humanos y este caso es particularmente especial porque son derechos humanos pero entre privados. Aquí ambas personas son, o sea, ninguno es funcionario público, los dos son privados, y están discutiendo que un privado le violentó el derecho humano a otro, ¿no? Entonces lo que dice Aristegui es, oye, yo tengo derecho a expresarme, si yo quiero decir eso, lo puedo decir porque aparte lo estoy diciendo porque hay toda una investigación, no lo estoy diciendo nada más por decirlo, ¿no? Y empieza a haber un pleito hasta que el amparo de Aristegui llega a la Suprema Corte, donde ella dice, yo tengo derecho a la libre expresión, y eso, si lo ponemos en una pesa, es mayor al de la honra porque lo estoy haciendo de manera, pues, veraz. Ahora, muchas gracias. Diana, ¿qué dice la Corte? Bueno, la Corte dice, conforme a la carga probatoria, que no puede recaer sobre la persona que está ejerciendo su derecho a la libre expresión, ya que esto sería desproporcional. O sea, sería casi como exigirle a un inculpado que él demuestre su inocencia. O sea, justamente como decía mi compañero Carlos, lo que es importante aquí es que no sea, o sea, que sea mediante una investigación previa, que haya indicios para poder decir esa afirmación o esa conclusión y no que sea simplemente de, me caíste mal, pues voy a decir esto en mi libro. Ok, que ya lo analizaremos más a detalle lo que es la real malicia y cómo se va determinando. Sara, bienvenida. Platícame, ¿qué te pareció la sentencia? Gracias. Pues me pareció una sentencia interesante, porque justamente creo que este es uno de los temas como muy polémicos cuando se habla del tema de libertad de expresión. Y sobre todo, yo aquí sí, la verdad, sé que no hay ningún estudiante de periodismo ni nada, pero creo que yo sí resalto aquí esta parte de libertad de expresión, sobre todo en los medios, la prensa, ¿no? Y a mí me parece algo muy importante que dijo Frida, fue algo que la Suprema Corte corrigió del tribunal colegiado, fue hay que distinguir entre hechos y opiniones, ¿no? Porque obviamente el barómetro, o digamos, con lo que tú vas a medir a partir de ahí, va a ser muy diferente si me vas a decir que son opiniones o hechos. Entonces, ahí fue un acierto ya de la Suprema Corte, ¿no? Que corrige al colegiado. Muchas gracias. Aldo, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntame, ¿a favor o en contra de la sentencia y por qué? A favor. Todo fue hecho de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ha tenido varios precedentes ya la Corte. En este en específico, bueno, entró a revisión porque
el colegiado desatendió la jurisprudencia de la primera sala. En este caso, no tomó en cuenta que hay un sistema dual de protección en el sentido de que una persona privada puede llegar a tener proyección pública en su vida. En este caso era un empresario que era accionista en distintas empresas y que tenía, las empresas tenían relevancia en el medio público. Entonces la Suprema Corte determinó que derivado de ello pueden llegar a tener deben de ser más tolerantes en su derecho a la honra y al honor. Derivado de ello también es importante destacar que, como lo mencionó Sara, el colegiado no distinguió entre hechos y opiniones. ¿Por qué? Porque un hecho en el tema probabilístico puede ser probado, una opinión no puede ser probada. Entonces, la Suprema Corte arribó a esa determinación y, pues bueno, me pareció correcta. Donde le dice, ¿no? A ver, analicemos el prólogo en su integridad, ¿no? Lo desprende. Ahora, Jonathan, bienvenido. Cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Tú también estás a favor de la sentencia de la Corte? Sí, estoy a favor, pero me parece muy interesante lo que apunta Aldo. Me parece que sí es importante distinguir entre los hechos y las opiniones. Entendemos que sí, cuando nosotros nos referimos a hechos debe ser la veraz la información que nosotros estamos atañendo. Pero la cuestión de opiniones, desde mi perspectiva, entiendo que hay jurisprudencia que separa hace esta distinción. Una opinión forzosamente se tiene que basar en hechos. Es decir, pues sí, la opinión sí evidentemente no llega a una verdad absoluta, evidentemente, y cada quien tiene su criterio, pero esa opinión que nosotros emitimos, y más en el caso que ahorita a nosotros nos está atañendo, se basa en ciertos hechos. Entonces aquí lo importante, me parece a mí que llega a confluir entre el hecho y la opinión, que el sustento sea veraz, es decir, que esta opinión que está emitiendo se base de hechos que puedan ser verídicos. Yo discrepo ahí, Jonathan. ¿Por qué dices que una opinión puede ser probada y cómo lo pruebas? En este caso te puedo decir que estás equivocado, pero es mi opinión. ¿Cómo vas a comprobar? Hay que distinguir, porque de hecho sí fui cuidadoso en ese aspecto, en el sentido siguiente. En una opinión no quiere decir que sea verdadero o falso, sino que el hecho en el que nosotros estamos basándonos, el sustento de la opinión es donde nosotros podemos ver si es veraz o no. Es decir, aquí en el caso concreto, como ya lo mencionamos, fue lo que afirma Aristegui sobre Joaquín Vargas, sobre una serie de negociaciones y circunstancias que se dieron dentro de la presión que hubo de presidencia a los medios de comunicación, en específico a este grupo de personas catalogados periodistas. Si estas afirmaciones, opiniones que está realizando Aristegui se basan en falacias provenientes de hechos... Es que justo ese mismo error cometió el colegiado. Sí, justo. A ver, ¿tú qué opinas, Sara? Sí, no, justo. No, Aldo, yo estoy como de la posición de Aldo y justo iba a decir, es que justo creo yo que ahí fue donde la Suprema Corte de Justicia le dice al colegiado, no, espérame, o sea, tú entendiste mal, o sea, no confundas, no es lo mismo hechos con opiniones, porque ahí donde tú dices, yo entiendo esta parte de la veracidad y justo lo dice la Suprema Corte, pero por eso no puedes tomar opiniones como hechos, porque al final del día hay que recordar que una opinión que pues viene muy subjetiva, o sea, tienes que tomar todo el contexto, o sea, a lo mejor si hay creencias allá, si hay sesgos, que es muy difícil el tema probatorio. No, pero es que volvemos a lo mismo, bueno, perdón. A ver, Carlos. Gracias. Carlos. O sea, partiendo de lo de opiniones y hechos, yo más que nada veo sus alcances, ¿no? La Suprema Corte dice que el empresario tiene que soportar una carga o una mayor intromisión dentro de su vida privada, dentro de su honra y eso. Pero no estamos viendo todos los aspectos que pueden entornar a qué tanto tiene que soportar, ¿no? Porque puede ser que esa honra pues, haga que pierda un aspecto patrimonial, haga que pierda contratos, ¿no? Que su propia familia sea de un aspecto discriminada, que también es un derecho humano, ¿no? Que no a la discriminación, ¿no? Entonces, ahí, a mi pensar, la Suprema Corte no fue muy acertada, no fue acertada. Porque justo contesta ese planteamiento la Corte. Dice que es preferible que se puede dañar la honra a que se restrinja la libertad. Claro, sobre todo en un sistema democrático. Puedes entrar a temas de censura de pues, los medios, ¿sabes? Y eso tomando en cuenta que es una persona, incluso que no es servidor público, ¿sabes? Es un privado, pero que tiene incidencia en la vida pública. Pues no puedes estar censurando a los medios, porque entonces ahí también les estás implicando. También puede haber implicaciones patrimoniales para los mismos periódicos, para los noticieros. O sea, creo que es un punto súper importante, Fernanda. Luis, ¿tú qué opinas? En las sentencias se habla de la libertad de expresión como un pilar fundamental de una sociedad democrática.
¿A ti te parece que sí se tiene que dar un valor mayor a la libertad de expresión? Claramente, si pretendemos o vivimos en una democracia, necesitamos la libertad de expresión. Al final del día, democracia, el gobierno de la mayoría, no puede funcionar si la gente tiene miedo o si alguien más decide de lo que se puede y lo que no se puede decir. Sin embargo, aunque estoy de acuerdo, al igual que mis compañeros, en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me gustaría decir que esta resolución ejemplifica uno de los problemas más graves de México, y es que tratamos los síntomas, pero no tratamos la enfermedad. Platícanos de eso. Podemos dialogar todo lo que queramos, en específico de este caso, en el cual es muy claro que la libertad de expresión de esta periodista es necesario para el desarrollo de un país, de una nación, de los Estados Unidos mexicanos. Sin embargo, no estamos hablando del cimiento constitucional, que es lo que rige las reglas y lo que realmente demuestra una terrible manera de legislar de las personas que nosotros elegimos. ¿Por qué? El artículo 6º constitucional limita en 3 casos la libertad de expresión. Primero de ellos, cuando se ataca a la moral, la vida privada o los derechos de terceros. Segundo de ellos, cuando se cometa un delito. Y tercero de ellos, cuando se perturbe el orden público. Déjenme decirles que estos términos son tan vagos que llegan a ser ridículos y nos llegan a poner en un ridículo como nación. Primero, atacar a la moral. ¿La moral de quién? ¿Y quién decide qué es la moral? La moral es un término tan subjetivo y que evoluciona que hace 70 años, pregúntenle a sus abuelos, las personas que tenían una orientación sexual diferente eran inmorales. Es decir, yo no podría haber dicho que esas personas deberían de tener derechos, porque hubiera atacado a la moral y mi libertad de expresión se hubiera visto mermada. Y segundo, cuando hablamos de cometer un delito, pareciese obvio. Debemos de dejar que alguien se exprese cuando comete un delito. Sin embargo, esto vulnera la jerarquía de normas que existe en nuestra nación. ¿Por qué? Porque aunque se reforma mucho y en mi opinión demasiado la Constitución, al final es una piedra de toque que es difícil de reformar en ciertos casos, mientras que los códigos, como el Código Penal, no es tan difícil. Por eso, cuando la Constitución te remite a un delito que está establecido en el Código Penal, imaginen a un gobernador que decida tipificar un delito que sea negar la verdad procesal o la verdad histórica. Ahora, qué interesante. Este punto que tocas, Roberto, hay una labor importante del juez ahí, ¿no? A la hora de interpretar la Constitución. Bueno, yo en este caso nada más quería añadir que, bueno, o sea, la libertad de expresión siendo un derecho humano y, bueno, en un Estado de Derecho, yo creo que en este caso la labor periodística, pues, o bueno, al menos una labor periodística seria, tiene que ser respetada y fomentada para que, pues, para evitar la censura, ahora sí, ¿no? Entonces... si bien mi compañero dice, ¿no?, que la vida privada, ¿no?, es muy ambiguo, a mi pensar ¿no? Existe tanto en la Ciudad de México una ley específica, ¿no?, donde te regula qué es la vida privada, tanto en el Código Civil como una ley específica donde te regula la vida privada, te regula cuáles van a ser sus alcances, cómo se va a ventilar y ante qué autoridad y cómo se va a sancionar. Incluso también la Suprema Corte de Justicia ha dicho que no tiene que haber un tope para la reparación del daño en aspectos de vida privada, honra, ¿no? Entonces, a mi pensar, no puede ser un derecho o un aspecto ambiguo que esté intentando ejercer el empresario Joaquín, ¿no? Sino más bien yo atendería que es un derecho subjetivo, un derecho que le atañe a él. Y a mi pensar, si bien no estoy diciendo que ese derecho subjetivo es mayor que la libertad, yo sigo fielmente creyendo que hasta dónde una persona puede ejercer esa libertad sin afectar el derecho del otro, ¿no? Sería... Bueno, yo creo justamente que ahí, o sea, hay que ver en dónde acaba la libertad de expresión y justamente yo creo que es cuando pues, afecta la integridad de alguien o ya te estás pasando la raya, entonces pues sí. En este caso, que está afectando la integridad de alguien, o sea, el hecho de decir que tú estás como formando parte de, pues, vaya, un acto en el que funcionarios, o sea, estás ayudando a que funcionarios públicos con el dinero del país, de las personas, de los aparte, espera, yo la verdad beneficiando. Es lo que te tienes que remitir y es lo que está como aquí en la sentencia, ¿sabes? No está probado, pero sí hay hechos en los que Aristegui se basó como para, o sea, hay una investigación de la que se puede seguir y Aristegui saca sus propias conclusiones. Es justamente lo que estamos diciendo de opiniones versus los hechos, ¿sabes? Y permítame retomar ese punto fundamental, porque hay jurisprudencia en la primera sala donde menciona que cuando hablamos de un daño moral,
y hay una libertad de expresión, no hay que analizar los hechos y opiniones de manera aislada, sino debe ser de una manera concatenada, de una manera que podamos observarlo de manera conjunta para poder señalar si hay un daño moral o no. Aquí en el punto, como tú bien lo señalaste, y lo dice en el prólogo, no nada más hay opiniones, también hay hechos, o sea, apunta a que hay negociaciones y después viene la opinión donde menciona, pues sí, ante esta presión, lamentablemente la conducta del presidente de MBS, de tener que restringir la libertad de expresión. Y es precisamente a lo que yo me refería. No refiero que per se la opinión se tenga que probar, porque como ya lo apunté, hay diferentes posturas, diferentes pensamientos que cada quien emite su opinión. A ver, aquí llegamos... La cuestión en punto, y es que estamos hablando que la misma periodista está señalando hechos y emitiendo opiniones. Volvemos otra vez. Eso ahorita ya lo comentamos, porque justo ahorita el tema no aquí... lo comentamos y tampoco es un error. Porque mira, es una cuestión conjunta. Hay veces que puede llegar a ser conjunta, y eso lo dice la Corte. Y es el caso debe de que ser estamos analizado de conformidad con los Es hechos. que a mi pensar, o sea, no dudo que tenga todo su derecho a libertad de expresión la periodista, pero a mi pensar solamente tiene que... Es que no solo es la periodista, también es la sociedad. Bueno, la sociedad... Claro, hay un interés público. Bueno, es el derecho libertad de expresión y no me dejan es el acabar de Vamos, expresarme, primero pero bueno. explique, Carlos. Sí. Platícanos. Gracias. ¿No? Y bien sé que la sociedad tiene ese derecho que es la libertad de expresión, pero a mi pensar, solamente tendría que poner los hechos, pero no emitir un juzgar hacia la persona. Y Aristegui juzgó hacia la Oye, persona pero directamente. entonces el criterio, o sea, va a haber uno homogéneo. No, pero es que Por eso, o sea, Aristegui dijo, este señor es un estafador porque No, hizo esto. A ver, tocayo, Andrés. es que, Y ahora, aquí estamos, es que No puedes siento tener que el lo que problema tu aquí es que opinión estamos no intentando tiene. debatir algo que la Corte en la sentencia, en mi opinión, deja muy claro. Dice, Sí. hay que revisar hechos y opiniones. Y luego sí dice, la verdad es que sí es un poco redundante, dice, bueno, pero aquí la verdad es que se mezclan. Entonces, el criterio no va a ser ese, el criterio va a ser si hay una veracidad, y de ahí le explica, y es eso, es la veracidad, es decir, la veracidad no son hechos como tal, o sea, un reportero no tiene que nada más llegar a decir, en la calle tal hubo un choque. No, o sea, cuando hablamos de veracidad también habla de que hay un ejercicio detrás de investigación, que haya sido formal, que en este caso Aristegui lo es. No, en este caso, el caso Aristegui, la verdad es que hay por eso es que es veraz, no es que sea veraz porque es su haya opinión pasado. como periodista. hablar, claro. Ni que porque haya pasado, es veraz, porque ella hizo una labor, igual que en las sentencias penales, cuando son pruebas circunstanciales, es un razonamiento lógico que se puede derivar de ciertos hechos para llegar a esa conclusión. Es lo que pasa aquí con la libertad de expresión, especial con los periodistas, que en nuestro país y en todo el mundo los periodistas tienen un estándar más alto porque a eso se dedican y lo que crean es que haya una opinión. Me voy a quedar un poquito con el punto de Andrés porque está muy interesante y veo que todos tienen una opinión que vertir al respecto. El programa se está poniendo muy interesante. Yo creo que todos queremos continuar con este debate. Regresamos al segundo bloque de Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos analizando una sentencia muy importante. Retomamos un poco lo que es la relación entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión. Sara, ¿nos querías compartir algo? Sí, bueno, yo sí quiero retomar lo que se había mencionado del Estado democrático. O sea, creo que, digo, sí, obviamente aquí es un caso puntual y todo, pero al final del día esto sí gira en torno a un tema de democracia. Y una sociedad democrática es aquella que está informada. Sí, yo entiendo. Y no estoy diciendo, creo que los dos derechos son muy importantes, los que aquí están como en pugna. Sin embargo, yo quiero retomar este punto por, una vez más, la distinción, digamos, la importancia de la distinción entre hechos y opiniones. ¿Por qué? Porque lo que había hecho el tribunal colegiado ya había cometido el derecho de ponerle esta obligación a Aristegui, de decir, ¿sabes qué? Es que tú me tienes que probar, o sea, tú me tienes que probar los hechos. Y ahí aguas, porque en una sociedad democrática lo que va a hacer es que va a desincentivar el periodismo, esta parte de la prensa, porque la está inhibiendo con esa medida. En ese sentido, justo la Corte Interamericana en agosto de 2019 sacó una resolución Álvarez Castro contra Venezuela. Igual es un asunto similar. A ver, platícanos de qué. Les cuento de qué va el caso. Es un periodista que hace una nota periodística, en un artículo más bien, en donde especifica que un expresidente, se robó, hizo desvíos de una caja como de ahorro. Derivado de ello le llevan hacen un procedimiento penal, lo sentencian 2 años de cárcel
no poder salir del país y lo sacan de la política indefinidamente. Llega a la Corte Interamericana y dice, el hecho de que restringas a periodistas la libertad de expresión conlleva dejar un campo fértil para que el Estado se vuelva autoritario. Y dígame, ¿dónde está Venezuela? Yo quiero opinar. O sea, Sí. No, puedes opinar. Gracias. Estás en México, no en Venezuela. Mi opinión es, estamos poniendo en una parte, ¿no? La libertad de expresión, ¿no? Pero yo sigo fielmente creyendo a esta vida privada. La Convención de los Derechos Humanos, en su artículo 17, nos marca que nadie puede estar sujeto a injurias, arbitrariedades, malicias, ¿no? Difamaciones por parte de particulares y ni de autoridades, ¿no? Pero tú eres un Pero es que, particular. exacto, Por eso, no. Entre ti. No, y Pero lejos de es que eso- lo lejos que de tienes eso que, está relación lo que tienes que y lo dice la distinguir sentencia. es que hay personas privadas, pero que tienen una proyección pública. Claro, y Por ejemplo, justo Telles- es donde entramos lo de o sea, que es periodismo versus el privado que conductor. tiene, o sea, Sale en la pues, tele. A ver, que Fernanda, tiene incidencia pública, ¿sabes? Platícame un poco. Ahí es algo que tenemos que ponderar. En el caso se dice que este empresario tiene un poco de proyección pública, pero ¿por qué? ¿Por qué se le da esta proyección? Pues ¿Tú crees que todos los empresarios tendrían? ¿O es por la relación que hay en la nota con el presidente? De entrada- en parte, pero es que es un ¿quieres No, no, tú, por favor. empresario de... ¿seguro? O sea, Es la relación que hay. Platícanos, Roberto. No, o sea, yo iba a decir que, pues, o sea, es un empresario, ok, pero, o sea, es un empresario de una empresa de comunicación, o sea, está en el foco de todo. está justo en el medio. Y si tienes a un empresario que, o sea, empresa de comunicación que quiere censurar a una periodista, pues, o sea, tratándola como una simple particular, sabiendo Claro. que ella está en el gremio, No, o sea, y- ¿qué afectación puede tener eso? Y sabiendo que en este país, o sea, matan a los periodistas por hacer su Exacto. labor y por decir las cosas que están pasando, pues, Exacto, ¿cómo o sea, estás en la no rama de puedes censurar? comunicación, él claramente Y es tiene lo que- una medida para poder controlar estos, Claro. o sea, estos medios, más de lo que ya está haciendo por... Claro. Porque por aparte no fue la demandarla. primera aparición que tuvo, o sea, ya ha habido otras Exacto. apreciaciones en vida pública. Yo creo que sí, ese aspecto del umbral de protección evidentemente es bueno, es reducida a comparación de un particular como nosotros, por su su posición en cuanto a figura pública. Pero él también Acaba de verte habla igual. que no solamente es posición, sino es también cómo está redactado, porque también en eso va mucho la Corte, porque dice, a ver, una cosa es lo que creemos y de los hechos, pero otra es el prólogo como tal. Y dice, es claro que es de interés público, en principio, y esto por la democracia, es de interés público que se discuta sobre cómo se está moviendo y haya una información de lo que pasa en el gobierno. Luego en la nota sí se dice que hay una vinculación entre un particular y una autoridad pública. Entonces, desde ahí es que ya se le da este carácter de que es de interés público que se da a conocer esto. Mira, en este sentido, creo que la Corte se quedó un poco floja en este proyecto en expresar la proyección pública. Estados Unidos, que es un fiel defensor de la libertad de expresión, recientemente, igual en 2019, tuvo un asunto igual de Billy Cosby. No sé si supieron el movimiento, He for She. En este asunto, su exnovia, me parece, le hizo unas acusaciones de que había sufrido violaciones hace 50 años, más o menos. Él escribió una carta, la publicó y dijo que era una mentirosa y empezó a hacer otros adjetivos calificativos negativos. Llega a la Corte Suprema de Estados Unidos y dice, es que el problema fue que de entrada la exnovia, bueno, la señorita Catherine, ya, de entrada ya estaba en un tema en boga. Y eso ya la vuelve una persona privada con proyección pública. Exacto. Digo, y en este tema tiene una doctrina impresionante Estados Unidos, y en México todavía no se llega a desarrollar, pero digo, de entrada este caso es evidente. El señor es es presidente y accionista de Radio MBS. Está implicado en un despido injustificado de una de las más grandes periodistas en México, y además está también involucrado en temas de corrupción. Y aparte Pero de es los que medios. yo no diría que está involucrado en temas de corrupción. O Está sea, siendo investigado. a ver, o sea, está bueno, pero siendo eso- investigado. Está siendo para eso- investigado. no, Por lo opinión mientras- de nuevo. Por eso- Perdón, pero por lo mientras que está investigado, la persona es inocente hasta en tanto haya Una resolución Una firme. resolución- eso sí, favorable. Ok, pero Nadie, para nadie- eso- nadie le está vulnerando su presunción de No, inocencia. no, para nada. Regla de Justo estás trato permitiendo- procesal no, ni estás extraprocesal. A ver, Fer, permitiendo- vamos contigo. Estás permitiendo que la gente, o sea, que la gente que tiene acceso a estos medios diga como, ok, está esta noticia en donde dicen que participó en esto, versus está esta noticia donde dice que es una gran persona, ¿sabes? Es parte de tu acceso a la información. Tú tienes el derecho a ponderar esa información.
Somos Nadie seres te está imponiendo la racionales, a fin de noticia que cuentas. escribió Aristegui. Aparte, bajo esta lógica, entonces dirías como de, bueno, en una sociedad no podemos cuestionar a nuestras autoridades, Exacto. porque si las cuestionamos estamos vulnerando su presunción de inocencia. Y el cuestionar el ejercicio de tus autoridades es un contrapeso fundamental Es en un cualquier derecho, sociedad Es vital para la democrática. democracia. Ahora, que de ahí viene un tema fundamental de la sentencia, que es la carga probatoria, ¿no? Y cómo la Suprema Corte determina, a ver, espérate, la periodista no me tiene que venir a probar que lo que está diciendo es verdad, sino que a ti te corresponde, bajo este estándar de malicia efectiva, que hubo una intención de dañar, que a sabiendas de que la información era falsa, se publicó. ¿Qué opinas de esto, Luis? Bueno, en primer lugar, la persona que presenta tiene que tener la carga de la prueba. En segundo, él es el que afirma que son falsas estas declaraciones. Y además tenemos que comprender cómo funciona nuestra libertad de expresión. No es solamente que hayan restringido la libertad de expresión de la periodista. Eso les afecta a ustedes, violenta su libertad. ¿Por qué? Porque tiene dos sectores. Primero, expresar tus opiniones. Segundo, conocer las opiniones de los demás. Porque la libertad de expresión supone que las personas somos conscientes y capaces de distinguir entre los argumentos y razonamientos y de esa manera acercarnos a la verdad. Si es que es posible llegar a algún tipo de verdad, esa es la manera, argumentando y conociendo, no desentendiéndose, no siendo autoritario. Y lo último que me gustaría mencionar, porque no se pudo mencionar somos bastantes personas y es difícil tener mucho tiempo, es que aunque tipifiquemos las cosas, aunque definamos lo que es vida privada, aunque tengamos 5,000 sentencias, ustedes deben de saber que existen las falacias de autoridad. La ley puede decir muchas cosas, la Suprema Corte puede decir muchas cosas, y eso no las hace correctas ni verdades. Ustedes deben de pensar, y es esa libertad de expresión las que les da la capacidad de que tengan todos los argumentos para de una manera racional decidir. Cuando se merma esa libertad, es cuando entonces los argumentos de autoridad son la única norma. Carlos, adelante. Otra vez difiero. Perdón. No, pero no, él Derecho me a comparte, disentir, ¿no? se llama el programa. No, sí, sí. Es el nombre del programa. Pero- opinión. Mi compañero expresa, ¿no? Que cada quien puede decir, ¿no? Y pensar lo que gusta y puede equivocarse la autoridad, ¿no? Y no dudo, ¿no? Pero ¿dónde queda una certeza jurídica? O sea, ¿dónde queda una certeza jurídica que no se va a ser vulnerado? Un derecho que es un derecho humano, y como les había dicho, está contemplado en un tratado Pues justo en la internacional. decisión de la Corte. ¿no? Claro, pero creo Ahí que el queda tema la al que... seguridad. Pero la libertad de expresión también es un derecho humano Los derechos fundamental fundamentales. y que yo considero que es más importante en Más una democracia. importante. En una No, hay que democracia, claro que ponderar. sí. No, Que hay que hablamos de un ponderar, gobierno ¿no? autoritario, de Ningún un gobierno derecho humano es totalitario, absoluto. podría hablar de la honra como superior. Es que no podrías ponderar sí, entre no. derechos. Pero, entre un a ver, derecho- La Corte no dice El eso. punto habla que de toma ponderación, Carlos un poco es decir, si bien existe una subjetividad en este tema, es necesario que creemos consensos a través tanto de las normas como de las decisiones judiciales para definir límites a la libertad de expresión y cuándo se está afectando otros derechos. La real malicia, ¿no? Exacto. O sea, ahí es el término igual que serio? surge de Estados Unidos en el 64, en un caso Sullivan contra New York Times. En ese asunto, los partidarios o los que estaban a favor de Martin Luther King deciden publicar en el New York Times una portada diciendo que la policía de Alabama era racista y que había metido a Martin Luther King 7 veces a la cárcel, cuando en realidad habían sido 4. Llega el asunto a la corte y dicen, a ver, es un tema, los policías son servidores públicos. Entonces, tienen que, a ver, de entrada son personas con proyección pública. Después, está el tema de la real malicia que ya estaba en el ordenamiento y justo me parece que era el juez de ese entonces Black, que dice, el tema de la real malicia es un tema, es un concepto abstracto, negro. No sabemos muy bien definirlo, pero tenemos que matizarlo. Y es la construcción a la luz del principio de la primera enmienda. Y determina que una persona no puede ser, aun y cuando tenga proyección pública, no podría ser, en este caso, su derecho al honor vulnerarse siempre y cuando la nota sea falsa, la persona que emita esa nota sepa de esa falsedad o que incluso solamente trate de dañar a la persona. Derivado de ese precedente, llega a México y en este asunto igual utilizan los mismos términos de la Corte. Una negligencia inexcusable que a sabiendas de la verdad, teniendo la verdad enfrente, no la quieras ver. O que trates de dañar a la persona, o en este caso, o sea,
Yo te tengo una pregunta A ver, sobre eso. Permítame tantito, una pregunta. Bueno, no pregunta, más bien. En libertad de expresión, afirmamos que siempre debe atenderse al tema de la real malicia. Sí. ¿No? Y la libertad de expresión, ¿en qué lo podemos encuadrar? ¿Como hechos y opiniones? ¿O solamente...? Es que ese es el tema probatorio que Ahora, establece la Corte. No, es que esa es otra cosa. Mira, yo lo que me refiero, si el tema probatorio siempre es del actor, coincido con Luis, me parece que sí, fue muy puntual la Corte en decir que quien debería de probar es propiamente el actor, basándose en que estamos en un país democrático y estamos protegiendo la libertad de expresión lo más amplio posible, que debemos en un tema de interés social estar abiertos a la crítica, a poder disentir. Y otra cosa es que ya en el proceso estemos hablando de una carga probatoria, que esto es propiamente lo que dijo la Corte. La carga probatoria definitivamente es del actor. Se presupone este derecho de libertad de expresión de Carmen Aristegui. Ahora tú dime, parte actora, en qué fue lo que en realidad si hubo malicia efectiva, en cuanto a cuál fue la razón que no fue, más bien el hecho que no fue veraz y que por lo tanto ya no podría pues Carmen Aristegui manifestar esa libertad de expresión ante esta malicia efectiva. Yo quiero hacer una acotación. Y por eso mismo, perdón que insista tanto, creo que yo estoy casi enfrascado sobre el hecho de opinión. Ya entendemos perfectamente todos que hay una diferencia sustancial, pero no estamos hablando entre la diferencia entre hecho y opinión en cuanto a una carga probatoria, que nos queda muy claro que es de la parte actora, ¿no? Pero propiamente estamos hablando de malicia efectiva. ¿Por qué entonces no estamos distinguiendo malicia efectiva en cuanto a libertad de expresión, es decir, en cuanto a hechos y opiniones? Y yo, nada más para finalizar este punto en cuestión, por eso es que digo que no se tiene que ver la veracidad de la opinión, sino que la opinión debe de partir de un hecho veraz. ¿Por qué? Porque si estamos partiendo de un hecho que no es veraz, es decir, que sabemos que es falsa la información, afirmamos y damos ese hecho, y a partir de ese hecho estamos emitiendo una opinión sabiendo del hecho falso. A mí, desde mi punto de vista, yo creo que es un tema que se debe de discutir. ¿Por qué? Porque estás tratando de perjudicar a la persona a partir de un hecho, pues, falaz. En el mismo amparo, ¿no? En el amparo directo, hay una parte sobre la reversión de la carga de la prueba, ¿no? Que expresamente los abogados, bueno, representando a Aristegui, dicen que ellos se obligan a probar. Hay una parte expresa, ¿no? Entonces, por eso, a mi pensar, el tribunal colegiado le revirtió la carga de la prueba. A ver, tú me estás diciendo, tú me estás declarando, y pues como sabemos, a declaración de parte, relevo de prueba, ¿no? Entonces, tú me estás diciendo que tú puedes probar, compruébame de que sí son ciertos. A mi pensar, sí fue un buen criterio del tribunal colegiado emitir esa postura. Tú me estás declarando que tú tienes los argumentos físicos, que tú en tu mismo libro lo estás haciendo la relación de que, ¿cómo se llama? De que esto sucedió. De que esto sucedió, demuéstramelo. Hasta me podrías presentar tu libro, ¿no? A ver, o sea, tú me podrías presentar tu libro. El único hecho a probar en este caso fue que obtuvieron 2 sentencias en materia de telecomunicaciones a favor. Es el único hecho que Carmen dice que ocurrió. No lo probó, pero la parte actora tampoco. Por otro lado, solamente fueron meras opiniones. En este caso, establece que la familia Vargas está desmoralizada, pero es una mera opinión. ¿Cómo vas a probar eso? O sea, volvemos a lo mismo, es que no estamos diciendo que pruebes la opinión. Es que lo tienes que ver separado. En este punto me parece interesante tomarlo, porque muchas veces solamente se emite una opinión y hemos visto columnas en los periódicos que nada más opinión y ellos no hicieron una labor de investigación. Pero hay otros asuntos en que hace una labor de investigación, da unos hechos y aparte hay una opinión. Claro. Y que esa falsedad del hecho lo tomes para poder dar una opinión que llegue a perjudicar a una persona, ahí me parece que sí es una cuestión de discutir, pero esto no quiere decir que la carga probatoria sea de quien difundió la noticia o la opinión. Ahora, Diana, en el ejercicio periodístico es difícil, ¿no? En una misma nota encontramos hechos y opiniones, ¿no? Sí, claro. ¿No? Y no se pueden entender separadas, se entienden juntas. Y lo dice en muchas ocasiones. Corte, en este amparo, dicen, no, la verdad es que no se puede separar porque es la labor de un periodista. A fin de cuentas, lo que hace un periodista es toma... Es que ahí es donde creo que estás confundiendo, Carlos, y es lo mismo que hace el tribunal. Confunde que sea veraz a que esté fundamentada con hechos. Y es lo que explica muy bien este amparo. Dicen, no, que sea veraz significa que
dado un razonamiento lógico a hechos que son evidentes, que pueden que sean o no verdaderos, porque siempre se cree que se puede, ya sabes, ¿no? Lo de que siempre hay una conspiración, se está ocultando algo. Entonces, si se cree que está ocultando algo, no está dando información y se puede deducir de manera lógica, entonces sí se puede decir que es veraz. Y lo que Aristegui aquí hace muy bien es demostrar que su labor realmente es veraz, no porque parta de hechos, sino porque parte de un razonamiento lógico que le da ese fundamento. Sí. Oye, es que a mi pensar, o sea, si bien la sociedad, haciendo facultad de la democracia, tiene derecho a enterarse, a informarse, pues también no olvidemos un artículo constitucional, ¿no? El artículo 8º del derecho de petición, ¿no? Yo puedo pedir a una autoridad que me informe, y más como decimos que este empresario tiene una proyección pública, pues yo también podría pedir, ¿no? Podría pedir que me informara de qué acontecimiento se está haciendo. Creo que el medio idóneo para solicitar esta imputación que le están haciendo al empresario no fue la idea, ¿no? Y ahí le estarían perpetrando su derecho a la vida privada, o sea, a mi pensar. O sea, existe otro medio idóneo para que la sociedad ejerza su democracia, pero no es el medio idóneo que se está... Los periodistas... Pero ahí también hay reglamentos y yo no puedo ir con una empresa, yo no puedo ir con Coca-Cola y decirle, oye, Coca-Cola, ¿cuánto pagas de impuestos y cuánto le pagas a tu presidente Coca-Cola? No me lo va a dar, y eso ya es por otros reglamentos que sí tienen que ver con la vida privada, pero en este caso lo que sucede es completamente diferente, por eso es un tema tan importante, porque son privados, y la labor privada de Aristegui frente a otro privado que tiene una imagen pública, y ella lo logra demostrar, y eso sí la Corte lo dice de manera muy puntual, se logra demostrar que hay un vínculo, logra hacer estas deducciones por un ejercicio de lógica que hace que sea veraz. Entonces son cosas diferentes. Aparte, ¿crees que una autoridad, o bueno, en este caso en particular, con incidencia pública, yo le voy a decir como, oye, platícame, ¿participaste, digamos, en la estafa maestra? Y me va a decir, claro, yo aporté tantísimo, especialmente porque estamos viendo de que, pues, vaya, le adjudicaron cierta actuación a este particular y lo primero que hizo fue como, oye, me estás difamando. Los periodistas juegan un papel muy importante en nuestra sociedad. Forman parte del derecho dual, del derecho a saber. ¿Qué es esto? Su derecho a expresarse y nuestro derecho a nosotros poder saber lo que ellos piensan. Y esa es la dualidad del derecho a la libertad de expresión, y más en un sistema democrático. Claro, además, digo, hay que recordar el contexto de cómo surgió todo esto. O sea, al final, si es una periodista que está investigando a un presidente, o sea, de una casa de $7 millones. Entonces, o sea, también hay que, pues digo... Claro. Sí, ¿no? Creo que, o sea, yo también ahí, o sea, yo la verdad, o sea, qué mal que no vino alguien de periodismo, pero sí voy a como sacar esta parte de... Ajá, o sea, yo creo que es esta parte dual, porque a lo mejor estamos fijando mucho en la periodista Carmen Aristegui y pues la contraparte, ¿no? Vargas. Pero también entonces, si nos vamos un poco más allá, porque la verdad a mí sí me gusta como ver estos temas, o sea, que dan más allá, no solo el caso, ¿no? Es decir, el derecho al acceso a la información. O sea, como dice, ¿a poco? Sí, claro. Ay, oye, ¿tú estafaste? Pues obviamente pues no, y por eso te tienes que enterar de este tipo de medios, que es la labor de un periodista. Ni siquiera te van a atender, o sea, no vas a poder estar cara a cara con esa persona. Simplemente para exigir información de un tribunal, simplemente para exigir información de un tribunal es un proceso largo, o sea, pides acceso a una sentencia y te ponen un montón de peros. ¿Cómo va la estafa maestra? Está parado esa casa. A ver, creo que en este bloque hemos podido llegar a un consenso de la importancia del derecho a la información, del derecho a la libertad de expresión. No hemos abordado un poco, y me preocupa que lo estemos dejando de lado, el derecho al honor y las implicaciones que puede tener a largo plazo este libre ejercicio periodístico cuando no está justificado o cuando se hace de manera... arbitraria, tal vez. Con eso vamos a regresar en el tercer bloque de Derecho y Sentir. Esto se está poniendo muy bueno, acompáñanos. Estamos de vuelta en Derecho y Sentir por Justicia TV. El tema que estamos abordando es la libertad de expresión y cuando entra en colisión o entra en pugna con el derecho al honor. Aldo, ¿nos querés platicar un poco de lo que es el derecho al honor? ¿Qué es el derecho al honor? Fíjate, este derecho no está expresamente en la Constitución. Es un derecho implícito del artículo 6 y 7 de la misma y del 13 de la CAD. En ese sentido, la Suprema Corte ha dicho que el derecho al honor es el concepto que una persona tiene de sí mismo y que ha creado frente a la sociedad. En este punto también añade que toda persona tiene derecho a ser respetada y correlativamente a respetar a los demás. En una interpretación del mismo artículo 13 de la CAD,
la Comisión Americana ha establecido que en una democracia los políticos incluso pueden llegar a tener ofensas y deben incluso permitirlas. Tolerarlas. Ok. En este caso, estamos en un caso, si bien no es un servidor público, sí es una persona privada con proyección pública. En este caso, su umbral de tolerancia debe de ser más amplio. No es cualquier persona privada que se está siendo atacada. Entonces, derivado de esto, yo considero que el presidente y la colisión en el caso en concreto entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión debe de proliferar siempre y cuando la libertad de expresión, cuando sea veraz e imparcial. Entendida veracidad no porque sea real, como lo expresó mi compañero, sino que debe de haber un ejercicio anterior que demuestre que la verdad no es que hay un trabajo del periodista, de que no es una mera verdad inventada. Entonces, derivado de ello, yo considero que es un precedente sumamente bueno de la Corte. Ahora, Diana, ¿tú coincides en este tema de que por ser empresario se tenga, con cierta proyección pública, se tenga que admitir una mayor intromisión en la vida privada? Bueno, como siempre sabemos, el derecho es muy casuístico, entonces tampoco podemos hacer, no sé, como decir cosas absolutas. El derecho a la libertad de expresión va a prevalecer siempre. Claro. Yo creo que en este caso, por ejemplo, como la persona particular tenía una gran incidencia en la vida pública y es más, con el presidente, que es como la mayor figura de un Estado, en este caso del país, entonces yo creo que sí tiene que haber un margen más amplio para que se admitan como todos estos ejercicios de democracia, estos ejercicios de poder cuestionar qué está pasando y todo esto. Y en estos ejercicios puede verse afectado el derecho al honor, sin embargo, los beneficios para la sociedad van a ser mayores. Ahora, Andrés, tengo una pregunta, porque eso es algo que se retoma en la sentencia y se dice, ok, tenemos que analizar la naturaleza de este sujeto de vida pública en relación con el presidente, ¿no? Porque lo ubica así en la nota, pero ya estás haciendo un juicio de la naturaleza de la persona con relación a la nota periodística, ¿no? Es decir, por el hecho de que en la nota se haya incluido a una autoridad, ¿ya por eso le vamos a dejar una mayor intromisión? Pues no, digo, y eso lo retoma muy bien la Corte, dice, no solamente por el hecho de que haya convivido, sino es por lo que haya hecho en esa convivencia. Y es lo que deja aquí muy claro, porque debe haber límites, ¿no? O sea, claro, como lo establece Carlos muy bien, o sea, tampoco pueden ir y decir cualquier cosa, cosas que no tengan que ver con las figuras públicas o privadas que tienen este umbral, ¿no? O sea, no podrían ir y decir, no, pues es que su preferencia sexual es esta, y eso como para qué, ¿no? Exacto, ¿no? En este caso, lo que hace la periodista es muy pertinente, es decir, estas son las acciones, esto es lo que han hecho juntos, y por eso es que llego a esta conclusión. Y el hecho de que haya estado vinculado a una figura pública es lo que hace que tenga este umbral, a diferencia de cualquier privado. ¿Tú qué opinas, Jonathan? Sí, estoy totalmente de acuerdo. El umbral que estamos hablando es prácticamente reducido a aquellas personas que tienen una figura pública o un funcionario, a comparación de las personas particulares como nosotros, que no tenemos alguna cuestión de interés social, nacional. Entonces sí, evidentemente debemos de ponderar estos derechos de libertad de expresión y el derecho del honor, que deviene propiamente de la dignidad humana, no de la libertad de expresión. Pero sí, este umbral de protección es reducido para estas personas de proyección pública. Ambos tienen rol especial, tanto la periodista, que debe informar a la sociedad, como la figura pública, que debe soportar ciertas intromisiones en su vida por el bien y por el buen desarrollo de nuestro país. Pero no hay que olvidar que no solamente es decir o informar, también existe el derecho de réplica. Es decir, nosotros debemos de decidir qué información es veraz y cuál no, en el sentido de verdad. ¿Por qué? Porque cuando alguien informa o da cierta opinión en un sentido, la otra persona puede replicar y usted, como el tercero, puede decidir, utilizando la razón y la lógica, cuál de los dos tenía razón. Pero ahí, permítame, ahí sí en la ley reglamentaria en artículos 6 menciona que para que haya un derecho de réplica, esa información debe de ser falsa o inexacta. Pero sí, ahí sí considero que sí debe ir concretamente a hechos. Un caso que ya es de dominio público es el de Ricardo Anaya. Salió cuando era candidato de presidente para la presidencia y mencionaba ese caso, que precisamente ese derecho de réplica viene de una información que es falsa y que es inexacta, pero no creo que sea distintiva en cuanto a opiniones, porque volvemos a lo mismo. O
sea, precisamente en la opinión no puede ser falso o inexacta, pero sí podemos atañirlo, como lo habíamos mencionado, en la relación entre hecho y opinión, basándonos en el hecho que estábamos apuntando. Yo creo que ese sí, no creo que sea concretamente en opinión el derecho Bueno, de réplica. pero aquí creo que lo que mi compañero se refería con derecho de réplica no lo fraseó tal vez en la mejor manera posible, sino era a lo que nos referíamos hace rato, ¿sabes? De tener acceso a diferentes fuentes de información y que la persona, o sea, tú como ciudadano tengas, ok, aquí está el libro de Aristegui, aquí está este caso, aquí está otra noticia, y conforme a eso, formarme un criterio propio, que eso es lo que te permite, en este caso, pues la libertad de expresión que se le dio a la periodista, porque eso es lo que pasa con periodistas, no es solo un particular que afecta a otro particular, es una periodista que que habló sobre un particular, por eso corregí, No, gracias. que habló, que realizó ciertas acusaciones a un particular, pero no es cualquier particular tampoco, y eso es lo que tiene que quedar claro. Sí, como dijo Diana, es muy casuístico. Es muy, muy casuístico, pero si estamos hablando de una persona que tiene incidencia directa sobre los medios y que tiene la forma de controlarlos y que aparte, como expresamente busca controlarlos, como se vio en este caso, no es posible que digamos como, ok, tu umbral de tolerancia, o sea... Sí, yo creo que, bueno, ahorita que entramos ya como a esta parte, o sea, creo que en los otros bloques sí nos dedicamos, la verdad, a mucho de derecho a la libertad de expresión, que yo sigo siendo muy, muy pro de eso, y creo que ya también el caso en específico sí es muy diferente, y eso fue lo que nos faltó mencionar. O sea, aquí Vargas estaba en una posición muy diferente. Incluso en la argumentación de la Suprema Corte sí dice, es que, a ver, el derecho al honor tiene como estos dos elementos, ¿no? El objetivo y el subjetivo, ¿no? Y entonces el subjetivo, pues, es cómo te ves tu persona y todo esto. Y el objetivo, pues, es, digamos, tu rol en la comunidad. Y entonces ahí es donde dice, no, pues, espérame. Entonces, ya poniéndolo como con estos dos elementos, pues sí tienes, digamos, un escaloncito un poco más alto que el de un particular, el mío o el de alguno de nosotros, ¿no? Entonces, creo que ahí sí más bien era la discusión que nosotros teníamos, Carlos, a lo mejor es que sí, digamos, como el umbral sí es mucho menor con este sujeto en específico, ¿no? Carlos, el momento de ejercer tu derecho a disentir. Sí, gracias. Bueno, o sea, a mi pensar, y todos concordamos, es un gran precedente, ¿no? O sea, y dicho precedente, a mi pensar, quedó limitado a lo del derecho de honor. O sea, el máximo tribunal tuvo que hacer en este precedente pues la limitación exacta para los próximos casos que se puedan hacer por analogía o se puedan tomar como un precedente esto. ¿Hasta dónde puedes perpetrar la esfera jurídica de un particular? ¿Hasta dónde puedes perpetrar la esfera jurídica de un particular con proyección pública? Porque a mi pensar, Sí, es Pero sí lo subjetivo. estableció. En eso sí es subjetivo. o sea, si Es bien lo subjetivo. hizo, quedó acotado. O sea, a mi pensar quedó acotado. Bueno, ¿Por qué? pero otra Porque vez de ahí hay que no fue. remitirnos a que no podemos establecer absolutos. Todo está sujeto a cambio. Bien, la Suprema Corte puede llegar a otro caso y decir como, ok, en este caso prevalece el derecho de y en honor mi del opinión, la particular. limitación que da es bastante concreta. Sí, Digo, va a haber o sea. otro caso que va a venir y va a cambiar acá la decisión, muy probablemente, pero en esta situación y cómo lo maneja la Corte es bastante pertinente. Roberto, ¿tú con qué te quedas? Yo, pues nada más como para concluir, pues creo que la Corte sí resolvió de manera atinada esto. Y pues insisto en que la labor periodística, digo, y en este país tiene que ser pues, respetada y no censurada, sobre todo pues, un periodismo serio y de calidad. Y pues sí, que al final, pues un particular que está pues, en el foco pues, de las cámaras y que está así al día a día pues, expuesto, pues tiene que tener pues, mucha tolerancia de pues, todo lo que se dice, porque todo el mundo, mucha gente va a criticar y todo, entonces pues al final tienes que pues, ser tolerante en eso, ¿no? Fernanda, ¿coincides? ¿Cuáles son tus conclusiones después de este arduo debate? La verdad es que sí, coincido totalmente con Roberto. En conclusión, sí creo que esta es una sentencia bastante interesante y muy pertinente en la manera en la que la Corte lo resolvió, porque aquí estamos entrando en conflicto con, pues vaya, en el caso de Joaquín, pues recursos públicos, de una persona que tiene interés y control directo sobre los medios.
Y que claro, es algo que no podemos ignorar, que pues como una persona que tiene incidencia pública, pues también está sujeto a que lo critiquen, a que lo cuestionen, porque eso también implica el ejercicio de la democracia. Y parte de ese cuestionamiento es permitir y no censurar a los otros medios, como él intentó hacer con Aristegui. Muchas gracias. Diana, ¿qué te parece entonces al final el ejercicio de la reversión de la carga de la prueba que realiza la Corte, cómo analiza a través de la teoría de la real malicia? ¿Te convence la sentencia? ¿Con qué te quedas de este debate? Pues a mí la verdad es que sí me convence porque es muy atinado que diga que la carga de la prueba está sobre la persona que lo presenta, ya que si hubiera dicho lo contrario, que la carga de la prueba está sobre el periodista, esto también implicaría una limitación al ejercicio del periodismo, porque también estamos pensando en un periodista que tiene recursos y todo, pero ¿qué tal de un periodista que no los tiene y que por eso no te va a poder probar todo, pero que aún así tiene una hipótesis que puede ser muy atinada? En este punto, que la carga de la prueba esté en la otra parte es sumamente importante y yo creo que es un ejercicio de suma relevancia para el ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas que nos representan como sociedad. Muchas gracias. Yo, bueno, Tu derecho de réplica. muchas gracias. Sí, sí. No, hace una mención, ¿no?, de que los periodistas, bueno, ella tenía los recursos, ¿no? A mi pensar, el Estado es el que te está... En la actualidad existen muchísimos organismos, muchísimas instituciones, las cuales, sea periodista, sea un particular, sea cualquier persona, puede tener acceso a esa información, ¿no? O sea, entonces, no diría que solamente hay que verlo desde el aspecto de Aristegui, sino aspecto que sigo pues soslayando, que el Estado nos da las herramientas para tener acceso a esa información por otros medios. O sea, yo diría que sí existen otros medios más idóneos para tener, si cada quien tiene una duda sobre algo en específico, pues atender esa duda y que sea resuelta públicamente y mediante un proceso debido, ¿no? Pues es que te estás remitiendo también a tu círculo, vamos a decirlo hasta este punto, como de privilegio, ¿sabes? No todas las personas de México tienen acceso a leer periódicos, a poder comprar un libro, a poder tener acceso a internet, o sea, ni siquiera tienen agua. A leer. Ajá, a leer. No tenemos educación aquí, entonces también si estamos limitando este ejercicio de la libertad de expresión por los periodistas, pues también estamos limitando la información que recibe nuestra población. Sara, y la manera en la que lo recibe. ¿Qué nos regalas de conclusiones después de este gran debate? Ay, sentimientos encontrados. No, pero yo creo que, pues, o sea, aquí se tuvo como una discusión muy importante, o sea, porque creo que a pesar de que todos, pues sí, a lo mejor hubo más como, estuvimos más del lado de la libertad de expresión, o sea, también a lo mejor, Carlos, o sea, digamos, la reflexión que aquí nos llevamos es, claro, también tiene límites, ¿no? O sea, porque, digo, a lo mejor sí, no, libertad de expresión y así, pero entonces, y creo que está el caso de AMLO con esta serie de populismo, ¿no? Claro. Donde ahí sí dice, o sea, a lo que voy es que sí hay casos específicos, como bien lo mencionabas, hay que ponernos en contexto para ver, oye, y ya haciendo el test de proporcionalidad o este tipo de criterios que se hacen como la malicia, entonces ya la Corte decir, bueno, aquí se va a poner el derecho a la libertad de expresión o va a ser el derecho al honor. Entonces, caso por caso. Exactamente, yo creo que sí remite a eso. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que Gracias. fue un debate muy interesante, lo disfruté mucho y seguramente también en casa lo disfrutaron muchísimo. Creo que abordamos de manera muy amplia todas las aristas que nos ofreció esta sentencia y analizamos tanto el contenido de los derechos como la importancia de fijar sus límites caso por caso. Creo que con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias en casa también. Esto es Derecho a Disentir por Justicia TV y nos vemos en la próxima emisión.